rabia, le dice, yo te voy a mandar a matar. Estoy acá sentada en el sillón. Así que bueno, no sé, acá viste, bueno, sí, reboteándose, no saquemos, no saquemos al otro no le mostraron el otro, no, viejo verde. Impresentable. Cuando ya sabíamos que era malo, pero nunca pensamos que era tan jeropa. Sí. Para decirlo de alguna forma, claro, horrible. Chapatín espantoso. La verdad, nada, no merece más comentarios. No merece más comentarios, realmente nefasto. Cuando vos pensabas que nada podía ser peor que de la Rúa, te cae un Chapatín de estos. Te cae un Alberto Fernández que vale por 10. Un Alberto Fernández cagada, pero claro, viste, Chupete era, pero volvé que te perdonamos al lado de este. Lassi, era una luz. No merecen ni respuesta. Así es. Así que bueno, ¿por qué terminamos hablando de esto? Que pasó la semana pasada encima. Porque esto fuera de contexto y salió y arrancamos por ese lado. ¿Qué le va a hacer? Esto que no sabés si es análisis político o farandulesco. Bueno, pero no sé, acá tenemos de todo en este programa. Esto, por ejemplo, en una redacción nos agarramos las piñas a ver quién le toca. ¿Viste que hay temas que son así como que están en el límite? Decía, ¿a quién le toca? ¿Esto es político o es farándula? Sí, se arma un quilombo. Así que claro. Ni te cuento, si está en un diario papel. No, como otra época, a mí me pasaba también eso de decir. Siempre Juli se acuerda una anécdota de la modelo, ¿te acuerdas la muerte de la famosa modelo? Jamín de Gracia. Sí. Qué terrible, chicos. Sí, una discusión, ¿viste esa discusión de bizantina que se arma? Publicamos la foto, no la publicamos. No. En esa época se podía. En esa época era otra, pero era otro tipo de redacciones. Sí. Las exigencias eran otras, y yo ahora no lo haría. No lo haría, te juro. Claro, sí, eso fue terrible. Sí. De hecho, creo que hay una presentación judicial al respecto, hay un fallo que es que limita de Balbín, eso, ¿no? creo que fue a principios de Balbín, creo que fue, que le sacan una foto de enfermo en el hospital. Es un fallo judicial que es doctrina, claro, sí. Es algo que se estudia. Algún abogado que me esté escuchando, el doctor Arel, si por ahí está escuchando en la radio, que habla del derecho a la intimidad, a no ser que el tipo consienta que saque la fotografía. Si no, esa foto no te pueden sacar. Y por ejemplo también hubo una publicidad de un auto Peugeot, creo que fue, me parece. Hicieron una publicidad en un camino que atraviesa, es como un paso de servidumbre de un campo, de una persona conocida también, y que le hizo una presentación judicial porque pasaba por su campo y se veía su propiedad. Claro. Entonces también le hizo la presentación, y así hay muchos. Claro. Estaba por decir algo. Buenas tardes, ¿cómo le va, querido Julián Quiroga? Buenas tardes, compañeros. En el mundo del derecho conocemos el fallo como lo recordamos como Ponseti Balbín. ¿Viste? O Ponseti de Balbín, que es justamente esto que referencias vos. Sí. Que la familia justamente del expresidente Balbín litigó justamente para ser resarcidos por el sufrimiento, la perturbación de su tranquilidad y la mortificación causada por la violación a la intimidad. Ahí va. Bueno, eso es un caso emblemático. Son esos casos que yo creo que se consideran como leading case, son los que te guían en cuanto a la protección. Van como sentando precedentes, ¿no? Sí, que te guían en cuanto a la argumentación y la doctrina para la defensa y la protección de ciertos derechos y garantías constitucionales. Y uno de esos es el derecho a la intimidad. Después, bueno, hay otros, muchos más. Por ejemplo, a lo que tiene que ver cuando te ofenden en tu religión, en tus creencias y todo eso, también hay un fallo conocido, ¿viste? Entonces, es interesante. Igual, el tema de la publicación de fotos truculentas y demás ya pasó a la historia, porque con este tema ahora de las redes sociales, que todo tan rápido te limitan, te castigan, te bloquean, te la bajan, no es lo mismo, que por eso yo hacía... Salvo Twitter, que en Twitter... Bueno, Twitter es un basurero, sí, Twitter es una cosa... Twitter hay escenas de sexo explícito, de muerte explícita, de drogas, sin censura. ¿Ah, sí? Sí, cambió luego de que lo compró. No, ya era así. Pero ahora está como lo que hizo exacerbó. Primero censuraron a un par, a los más influyentes sobre todo también, como Donald Trump, pero después le devolvieron su cuenta. Pero es un mundo libre, digamos.
Bueno, por ejemplo, en Facebook, por ahí ves Facebook está recontralimitado. No, sí, está muy limitado. Vos escuchás algunos streamers o youtubers, no decimos youtubers, bueno, que hacen videos, influencers, ahí está la palabra, influencers, que por ahí están hablando, están contando algo y cuentan no sé, porque story time de tal cosa, y cuentan una historia. Y hay palabras que no las pueden decir porque dicen que la plataforma se las baja. Ajá. Palabras como, por ejemplo, violencia. Claro. No puede, la palabra con B corta, no podemos decirlo porque si no nos bajan. No pueden decir un montón de cosas que, o sea, ¿cómo no podés decirlo? Sí. Se lo bajan. Pero después vos ves cosas publicadas que vos decís, es terrible que esté publicado esto. Sí, no entendés cómo. Y dicen que eso no viola, por ejemplo, las políticas, ¿no? Y cuando denunciás alguna política abusiva o algo, te dicen, no, nuestro equipo considera que no. Y resulta que te bajan. Claro. A nosotros nos pasa a veces. Sí, nos ha pasado. Te bajan una nota que está replicada en todo el país, casi titulada de la misma manera, o muy similar, y te dice, usted está violando las normas de, no sé, de convivencia de esta red social, por lo tanto, si sigue así lo vamos a sancionar. Ya nos estuvieron pisados un montón de tiempo, pero bueno, viste, no sabés con qué criterio se evalúa. ¿Con qué criterio se evalúa? Porque después, por ejemplo, ves comentarios, no sé, suponete, Tatín esto es él, y ves comentarios terribles, ¿no? Sobre ella, sobre su cuerpo, sobre un montón de cosas terribles. Y vos, por ejemplo, podés denunciar comentario, después te ponen, tenemos novedades respecto de tu denuncia. Y dice, no, nos hemos dado cuenta después de revisarlo que no viola. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viola? ¿Viste? La política de seguridad. Resulta que vos trabajás en un medio, publicás, ponés la fuente, ponés la fuente de la foto, ponés la fuente de la información, todo, y dice, usted pretende ganar likes, le vamos a bajar la publicidad. ¿Qué publicidad? Sí, una noticia. Pretende ganar Claro, likes. ¿No viste esa? Sí, esa es Juli me dice, asiente, porque te dicen, no, usted pretende ganar likes, le bajamos la nota. Bueno, ahora, esa misma nota vos la ponés y le ponés plata, te da seguidores, te da likes, no te la bajan. Sí. Corta la bocha. Claro. Dice, usted por 26.000 pesos puede ser que esta nota tenga 9.000 OKs, o 9.000 likes. Deja nomás Facebook. Guiño. Claro, deja Facebook. Deja. 26 lucas te voy a poner, sí. Andá a joderle la vida a otro, 26.000 mangos. Alto guiso nos hacemos con 26.000 Alto mangos. ñoqui. Alto ñoqui, claro. Bueno, volvieron las efemérides musicales. No me digas. Volvieron las efemérides musicales. No me digas, tenemos ahora. Se acordó Brian. Se acordó Brian, la Brianita. Muy bien, Brian. Ahí va. Volvieron las efemérides musicales. Un día como hoy, pero de 1857, se inauguraba el primer tren del país desde la estación Parque, que estaba en Plaza Lavalle, hacia Plaza Flores. Sí. Se hizo con las locomotoras La Argentina y La Porteña. Entonces, por eso que vamos a escuchar Los Prisioneros Tren al Sur. Ahí va. Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón.
Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Guaturé. Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hacé tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito.
Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas, en cualquier escenario. Intentaría jugarme solo con cualquier banda. Pero en otra vida espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Sos un verdadero fan del rock argentino? Invierno 2024. Contactate. La pasión por el rock nacional se escucha en todas partes. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, El Diario Nuevo Día 80 @gmail.com. TikTok, @El Diario Nuevo Día. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505.